Hola, buenas, mi nombre es Wilmer Figueroa, soy estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, de la carrera de Radiotecnología. El día de hoy les vengo a hacer un video sobre la clase de introducción a la radiología, de cual habla el capítulo número 11. Y este capítulo número 11 habla sobre lo que es la película radiográfica. Debemos tener en cuenta que al salir el paciente, los rayos X que van a formar lo que es la imagen exponen la pantalla radiográfica intensificadora situada en lo que es el cassette radiográfico. La pantalla radiográfica intensificadora emite lo que es una luz, la cual a su vez expone la película radiográfica situada entre lo que es las dos pantallas radiográficas. Entonces, básicamente este capítulo trata sobre los diferentes tipos de películas que se pueden encontrar y el proceso de su fabricación. Además, el uso de los rayos X para lo que es la formación de la imagen latente. Y también se proporcionan lo que son algunos consejos para la manipulación y el almacenamiento adecuado sobre las películas radiográficas. Entonces, hay que tener en cuenta que el medio que convierte el haz de rayos X en una imagen visible se le llama o se le conoce como receptor de imagen. Los receptores de imágenes más comunes siguen siendo lo que son las películas radiográficas. A principios en el siglo XIX la fotografía tiene sus orígenes, las cuales eran las fotografías profesionales, y en el siglo XX apareció lo que fueron las fotografías no profesionales. Entonces, entre lo que es la fabricación y las características de una película radiográfica son iguales o comunes, tienen varias similitudes a lo que son las películas normales o fotografías normales. Entonces, hablemos un poco sobre lo que es la fabricación de las películas. La fabricación de las películas es un procedimiento preciso que requiere un estricto control de lo que es de calidad. Las instalaciones deben estar extremadamente limpias, ya para que la capacidad de las películas para reproducir la información de los cuales van a ser emitidos los rayos X pueden verse mermados por restos leves de suciedad o de tipo de contaminante. Entonces, básicamente, el lugar de fabricación donde uno hace las películas radiográficas debe estar extremadamente limpio para que la película radiográfica no pueda tener ningún problema. Entonces, las películas radiográficas básicamente consisten en dos partes principales, lo cual podemos tener tenemos lo que es una imagen de lo cual es un diagrama de la película radiográfica transversal. Tenemos que las dos bases o los dos componentes principales de lo que es la película radiográfica es la base y la emulsión. Pero entre lo que es la base y la emulsión se encuentra lo que es una capa fina. A esta capa fina se le conoce o se le llama como capa adhesiva. Esta capa adhesiva pues permite que la base y la emulsión mantengan lo que es un contacto y la integridad apropiada durante el uso y el procesado de lo que es la película. Entre la emulsión está contenida o cubierta sobre lo que es una protectora de gelatina, llamada lo que es recubrimiento. Esta es otra parte de lo cual está contenida la película radiográfica. Esta parte llamada recubrimiento pues protege lo que es la emulsión de posibles rasguños y de los efectos de la presión y la contaminación durante lo que es la manipulación, durante lo que es el procesado y también lo que es el almacenamiento de la película radiográfica. De esta forma, la película de rayos X es más resistente durante lo que es la manipulación antes de la exposición que vamos a realizar. Bien, ya hemos hablado sobre lo que es la parte de la película radiográfica del recubrimiento y lo que era la capa adhesiva. Ahora nos quedan las dos partes principales como habíamos dicho, de lo que es la película radiográfica, el cual es la base y la emulsión. Pues la base prácticamente es esto de aquí de enfrente, como podemos observar. Entonces, la base dice que es el fundamento de la película radiográfica. Su principal función es proporcionar lo que es una estructura rígida que permite lo que es el posterior recubrimiento con la emulsión. La base también cabe destacar que es flexible y resistente a lo que son fracturas para permitir lo que es una fácil manipulación de la película radiográfica. También la base también es rígida para lo que es a la hora de la
manipulación o almacenamiento en lo que es la procesadora automática en la cual vamos a hacer el revelado. Entonces, la base de la película tiene lo que es un grosor de 150 a 300 micrómetros. Ese es el grosor que tiene la base de la película. Entonces, las bases de las películas radiográficas, cabe destacar que primeramente fueron hechas o fueron creadas del material de placa de vidrio. Luego surgió que la cambiaron por lo que fue el nitrato o por el material llamado nitrato de celulosa, pero resulta que este material era demasiado inflamable y ocasionaba problemas. Entonces luego, después de que introdujeron lo que fueron el nitrato de celulosa, pues se introdujo lo que fue otro tipo de base. Ya fueron creadas con otro tipo de material llamada material de triacetato de celulosa. Este material es un poco parecido a lo que fue el nitrato de celulosa, pero este era un poco menos inflamable. Y por último, se hicieron lo que fue el material de poliéster, siendo este el material base de la película hoy en día. Hoy en día la base es realizada entonces de lo cual es el material de poliéster. Eso sería básicamente lo que hablaríamos un poco sobre la que es la base de la película radiográfica. Ahora, nos queda la otra parte o parte básica de lo que es la película radiográfica y habla sobre lo que es la emulsión. La emulsión entonces es el corazón de la película radiográfica de rayos X. La emulsión entonces es el material con el cual los rayos X o los fotones de la luz van a lo que es la pantalla radiográfica intensificadora e interaccionan y el cual también transfieren lo que es la información a la película radiográfica. La emulsión consiste en una mezcla homogénea de gelatina y cristales de haluro de plata. Esta emulsión contiene entonces, como bien mencionado, lo que es una gelatina, y esta gelatina es transparente para permitir lo que es el paso de luz, y también es un poco porosa, porque los químicos del procesado penetran con mejor facilidad lo que son hasta los cristales de haluro de plata. Entonces, como tiene dos partes, ya hablamos de la gelatina, ahora hablemos un poco sobre lo que es el cristal de haluro de plata. Pues el cristal de haluro de plata es nada más y nada menos que el ingrediente activo de la emulsión radiográfica, y se dice que el 98% del haluro de plata es o contiene lo que es bromuro de plata, el resto se volvería lo que es yoduro de plata. Esto entonces básicamente serían las partes de la capa o las partes que tiene la película radiográfica, pero también hay que hablar un poco sobre lo que es la formación de la imagen latente. Dice que la imagen latente, los rayos X formadores de imagen que emergen del paciente, estos inciden en lo que es la película radiográfica intensificadora de pantalla y depositan lo que es la energía en la emulsión a través de lo que es la interacción fotoeléctrica. Cuando los átomos del cristal de haluro de plata, entonces lo que son las interacciones fotoeléctricas interaccionan con lo que es los cristales de haluro de plata de la emulsión, haciendo así lo que es la imagen. Pero aquí no puede verse lo que es ninguna imagen en la película inmediatamente después de que uno ha hecho la exposición. Ahora, a este sí contiene lo que es una imagen, y a esta imagen que contiene se le llama imagen invisible. Es una imagen invisible, pero a esta imagen invisible, cuando nosotros hacemos lo que es la exposición, se le denomina lo que es la imagen latente. Así se le denomina cuando nosotros ya hemos realizado la que es la exposición imagen latente a una imagen invisible. Entonces, cuando ya pasa lo que es el procesado de la película radiográfica, que nosotros venimos y la llevamos a la caja visionaria o a la procesadora, entonces ya esta imagen se convierte en lo que es una imagen manifiesta. Cuando sale la película radiográfica y tenemos lo que son ya la exposición que hemos realizado y ya sale del procesado químico, ahí ya obtenemos lo que es la imagen llamada imagen manifiesta. Otro concepto claro que hemos visto en el transcurso de la clase fueron los cristales de haluro de plata. Y los átomos de plata, bromo y yodo se fijan en lo que es la red cristalina en forma de iones. El ion de plata es positivo y los iones de bromuro y yodo se vuelven negativos.
Entonces, cuando el cristal del uro de plata se forma, cada átomo libera lo que es un electrón. Otro concepto o otras cosas que vimos, como habíamos mencionado al inicio del video, fueron los tipos de películas que conocimos en el transcurso del capítulo. Hay varios tipos de películas. La primera, existe lo que es la película de pantalla, y es el receptor de imagen más frecuente que se usa en radiología. Con estas películas de pantalla deben de considerarse varias características, las cuales están el contraste, la velocidad, el emparejamiento espectral, los tintes anticruce, el antihalo y la luz de seguridad requerida. Cuando hablamos de la luz de seguridad requerida, cabe destacar que en el cuarto oscuro que uno se mete, tiene lo que es un tipo de luz, ya sea esta luz tiene que tener lo que es por lo menos un foco que ande entre 15 watts y debe de estar a lo que es 1.5 metros aproximadamente de lo que es el área de trabajo donde nosotros hacemos lo que es el proceso de revelado y secado. Entonces, este tipo de película contiene lo que son dos emulsiones y se le habla de película de doble emulsión, y también son sensibles a la luz verde o azul. Eso sería la película de pantalla. También vimos lo que fue la película de exposición directa. Se dice que este tipo de película, pues, este tipo de película, pues, provoca lo que es una dosis de radiación mayor a lo que es el paciente y requiere de 10 a 100 veces más de radiación que las películas de pantalla, que las que habíamos mencionado anteriormente. Y la emulsión de esta película dice que es más gruesa que la película anterior. También vimos y conocimos lo que fueron las películas de mamografía. Las películas de mamografía son de emulsión simple y están diseñadas para ser expuestas con una única pantalla intensificadora. Las pantallas actuales de mamografía usan pantallas de oxisulfuro de gadolinio. También están y vimos lo que fueron las películas láser. Estas películas de láser trabajan con lo que es una impresora de láser y proporcionan lo que es una calidad de imagen. Excepcionalmente consiste para multitud o para simples o diversos tamaños de película. Las películas láser están hechas de películas de haluro de plata sensibilizadas a la luz roja tímida proveniente de lo que es el láser de la procesadora o de la impresora láser. Y también vimos lo que fueron las películas especializadas. ¿Cuáles son los tipos de películas o los tamaños, diferentes tamaños que se encuentran en lo que fueron las películas de pantalla, las cuales son las más comunes y utilizadas en la radiología hoy en día? Pues hay diversos de tamaños y se encuentran los tamaños de 14x17, 14x14, 11x14, 10x12 y 8x12, también 7x7. Estos están en pulgadas y sería para trabajarlo de lo que es en el área convencional. Ahora, a la hora de tener una película radiográfica, también nosotros debemos de tener en cuenta y en claro lo que es la manipulación y almacenamiento de las películas. Dice que una manipulación o almacenamiento indebidas originan lo que son en las radiografías artefactos o porque originan una radiografía de baja calidad con artefactos, los cuales interfieren con el diagnóstico. Hay que tener cuidado de no doblarlas, por ejemplo como la estoy teniendo yo. No hay que, a la hora de nosotros de tenerla y hacer una exposición, pues va a estar buena la película y obviamente no hay que doblarla ni nada, sino simplemente manejarla con el mayor cuidado de una simple esquina. También no hay que tenerla o someterlas a lo que son una manipulación brusca, y también se debe tener en cuenta las manos limpias, probablemente las uñas cortadas para no ingerir lo que es un artefacto a la radiografía. También hay que tener lociones y cremas, todo esto debe evitarse para ocasionarle artefactos a la película radiográfica. Ahora, también la película debe mantenerse en lo que es una calor y una humedad estable. Ya esa calor ya la tienen ellas, que hay que manejarlas para que no se dañe. Las películas radiográficas son sensibles a los efectos de las temperaturas y elevadas y a la humedad. ¿Qué quiere decir esto? Que especialmente en periodos largos el calor aumenta el velado y de una radiografía de las películas.
Deben almacenarse entonces las películas a unas temperaturas inferiores a lo que son 20 grados centígrados. A temperaturas más altas se provoca lo que es una pérdida en el contraste de la radiografía. Ahora, a bajas condiciones de humedad, eleva por encima del 60% y reduce lo que es el contraste. También, como habíamos mencionado, que la película gráfica debe mantenerse con una luz. La película debe manipularse y almacenarse en la oscuridad. Por ende, nosotros utilizamos, o se utiliza en radiología, lo que es el cuarto oscuro a la hora de hacer el revelado. Porque si la película es expuesta, la luz difusa a bajo nivel, entonces se vela lo que es la película y la película radiográfica ya no serviría. Si la película se expone total a la luz brillante, se crea lo que es un gran artefacto. Nosotros veremos por eso de tener un cuarto oscuro para manipularla más, para utilizar lo que es la película radiográfica. También dicen que las películas radiográficas son sensibles a la radiación ionizante que no sea propia de las útiles y crea lo que es un artefacto. La película es mucho más sensible que uno de persona a lo que es la radiación, por lo tanto ocupa lo que es un mayor control o mayor plomo que las personas. ¿Para qué? Para proteger las películas radiográficas que no vayan a ser veladas. Entonces, también vimos que el tiempo de almacenamiento de una película, la mayor parte de películas radiográficas se distribuyen en lo que son en 100 unidades en cada caja, que contiene 100 unidades. Y cada caja contiene lo que es una fecha adecuada máximo de la película, al cual uno debe de ponerle mucha atención. Y es recomendable, dice, que almacenar las películas de lado y no planas. Y el tiempo de almacenamiento es de 30 días, es el tiempo de almacenamiento razonable para poder tener una película radiográfica. Entonces, esto sería básicamente un pequeño resumen de lo que fue el capítulo número 11. Espero que me hayan comprendido y muchas gracias.